Parece que Rusia cometió un error garrafal, uno que ha dejado vulnerable a una de las joyas de su tríada nuclear. Hablamos del submarino Kazán. Al enviar este submarino a la zona de dominio de la defensa antisubmarina de Estados Unidos, lo puso en el ojo del huracán. Y Rusia con eso puso en peligro su principal ventaja táctica, el sigilo. Este movimiento, considerado visceral y poco pensado por algunos analistas de guerra rusos, han generado ya muchas críticas precisamente en medios de Rusia y están planteando la posibilidad de que la OTAN ya está aprovechando esta situación. ¿Cómo afectará esto a la capacidad ofensiva y defensiva de Rusia? ¿Podría este error ser aprovechado por la OTAN para debilitar aún más a Rusia o fue un movimiento táctico del Kremlin? Vale muchísimo la pena echarle un vistazo a este artículo. Miren, es bastante extenso, pero vale la pena leerlo. Está en español, es un portal de guerra ruso y tienen algunas notas subtituladas al español como esta. La retórica, la explicación, por cierto, este artículo también fue escrito por exmilitares rusos y vale la pena analizarlo porque dicen que en la reciente incursión de un destacamento de la flota del norte rusa en La Habana, pues todos sabemos que encabezados por la fragata almirante Gorshkov y también por el submarino Kazán, desató una controversia enorme en Rusia, porque en teoría estos ejercicios pues lo que pretendían era mostrar el músculo, eran disuasorios, mostrar la capacidad operativa de Rusia en una zona muy cerca de Estados Unidos. Por supuesto que esto puso en jaque a Occidente, se pusieron muy nerviosos, movilizaron a una gran flota naval y aérea. Pero estos analistas de guerra rusos tienen otra versión de las cosas. Ellos dicen que lo que había no necesariamente era nerviosismo, era espionaje extremo. Vale la pena echarle un ojo a esta perspectiva y ver cómo ven esto precisamente desde adentro de Rusia, exmilitares. Porque la realidad nos está mostrando que probablemente sí hay una vulnerabilidad inesperada. Dice uno de nuestros amigos aquí en el chat, y fíjense, antes de que comenzáramos a hablar, él puso esto. JL, ahora saben que el Kazán es real y eso ya no es disuasorio por sí mismo. Pues es muy interesante el enfoque porque precisamente nos estaría mostrando lo mismo que comparte esta nota de este portal militar ruso, que básicamente lo que dicen es que al enviar el submarino Kazán, el más poderoso que tiene Rusia, expusieron a su nave más avanzada a los sistemas de detección de Estados Unidos y también la OTAN, que cuentan con tecnología de punta para poder rastrear submarinos en los mares de Barents, de Noruega y más allá. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos analistas hoy están criticando el hecho de que los sistemas de detección submarina de Occidente, de Estados Unidos, pues lo que hayan causado aquí, después de que se avisara con tanta antelación la ruta por la que iban a pasar, tanto estacionarios como móviles detectaran estos sistemas de detección de la OTAN, que son extremadamente efectivos. Estos sistemas incluirían estaciones hidroacústicas que pueden captar ruidos submarinos a largas distancias, incluso aquellos inaudibles para el oído humano. Y lo que dicen es que los sistemas de sonar activo que pueden enviar estas señales, que lo que hacen es rebotar en los cascos de los submarinos, estarían revelando y comprometiendo la posición del Kazán en el futuro con mucha precisión. Y es como ponerle un cascabel al gato. Lo que dicen es que la maniobra de Rusia no solamente puso en peligro al Kazán, sino que irresponsablemente habría facilitado a las fuerzas estadounidenses y de la OTAN obtener datos cruciales de espionaje sobre las características acústicas que tiene el Kazán. Y eso lo que habría originado es debilitar su capacidad de sigilo. Y todo esto se complica todavía más precisamente porque Rusia habría avisado con mucha anticipación sobre el despliegue del Kazán hacia La Habana. ¿Por qué fue esto un error tan grande?
Pues dicen que simplemente porque al dar ese aviso con tanta antelación, Rusia expuso qué trayectoria iba a seguir el submarino y eso le permitió a la OTAN y a Estados Unidos y a Canadá, por cierto, tener tiempo más que suficiente para preparar un gran despliegue de su equipo más avanzado y estar preparados para rastrear cada movimiento del Kazán desde el momento en que partió de Rusia hasta el momento en el que llegó a La Habana. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos precisamente de cómo había mucho nerviosismo? Estados Unidos y Canadá desplegaron buques, aviones. ¿Por qué desplegarían buques? Ellos sabían que las fragatas no eran una amenaza real para Occidente porque iban solas. La amenaza verdadera era el Kazán. ¿Y por qué desplegarían aviones contra un submarino? No parece efectivo, porque no eran aviones cualquiera. Eran aviones espías que estaban especialmente diseñados para detectar la acústica de estos submarinos. Y este equipo desplegado por Estados Unidos y Canadá incluía desde buques de reconocimiento hidroacústico como el Red Rock y también el Red Dawn, que están equipados con estaciones hidroacústicas remolcadas capaces de realizar iluminación de baja frecuencia y captar los ecos reflejados por el casco del submarino. Miren, déjenme mostrarles esta nota que les comento que vale la pena echarle una revisada. Es bastante larga, pero muy completa, porque viene incluso, ahí pueden ustedes ver el diagrama de los equipos que desplegó Occidente. Ahí los estamos viendo. Y miren, el primero que habría desplegado, que es ese, nos muestra cómo funcionan estos equipos avanzados. Incluso en el mismo pie de la fotografía dice el diagrama del buque de reconocimiento hidroacústico está marcado LFA, emisor de baja frecuencia, emite vibraciones acústicas de longitud de onda larga al agua, que se propagan a cualquier distancia y refleja incluso en objetos submarinos absolutamente silenciosos. Conjunto de recepción, una antena receptora extendida flexible que recibe la señal reflejada. Así funciona. La traducción al español de la nota original rusa que ofrece el portal pues es un poco cortada, pero se le entiende perfectamente. Ahora, la cuestión es, ahora miren ustedes esta información satelital que se ha captado de cuál fue parte de la flota que desplegó la OTAN desde Estados Unidos y Canadá. Dice el pie de la nota, el destacamento completo de buques de la Armada en una fotografía de satélite, el seguimiento de nuestros barcos, refiriéndose a Rusia, porque este es un portal ruso, no se detuvo ni un solo segundo. El seguimiento de los barcos rusos no se detuvo ni un solo segundo, dice la nota. Ahora, y aquí viene lo más interesante, esta flota de buques fueron esenciales porque lo que hacen es operar a largas distancias, le dan datos precisos a la OTAN sobre la ubicación y las características del submarino. Y se desplegaron submarinos nucleares polivalentes como el USS Washington y el USS Hyman Rickover, ambos de la clase Virginia, que son conocidos precisamente porque tienen una tecnología avanzada de detección. No desplegaron equipo ofensivo, ni tampoco defensivo. No les interesaba ni atacar ni repeler ataques. Desplegaron equipos de espionaje. Participaron también aviones de patrulla como el Poseidón P-8, que utiliza una poderosa combinación de tecnologías de radar, imágenes térmicas, sonoboyas para rastrear submarinos. Todo esto lo montaron con mucha antelación porque ya se había dicho que el submarino Kazán iba a La Habana y ya lo estaban esperando. Miren, déjenme mostrarles incluso esta otra parte de la radiografía. Esta imagen lo dice todo. En una sola imagen está cantado lo que pasó. Dice el pie de la nota, las huellas de 2 aviones antisubmarinos Poseidón de la Armada de los Estados Unidos sobrevuelan la zona donde se encuentra nuestro submarino, refiriéndose al submarino ruso Kazán, registrando datos acústicos mediante boyas. A medida que el submarino se mueve hacia el norte, el área de operaciones del avión de patrulla también se desplaza hacia el norte. Ahí pueden ustedes ver los trayectos. ¿Qué significa esto? Que lo tenían más que detectado y que cada movimiento que hacían avanzaban junto con él. ¿Por qué razón? Pues porque estos aviones lo que hacen es cubrir estas grandes áreas del océano
proporcionan esta vigilancia constante y hace que prácticamente sea imposible que un submarino como el Kazán pueda moverse sin ser detectado una vez que se logró descifrar cuál es su acústica. Toda esta información que recopiló la OTAN por estos sistemas fue oro puro para Estados Unidos y Canadá. Oro puro, porque en condiciones normales hubiese sido imposible que Estados Unidos y Canadá obtuvieran un retrato hidroacústico tan detallado de un submarino como el Kazán. No lo hubieran podido detectar. Hubiese sido extremadamente difícil. No sabían cómo suena, para decirlo de alguna manera. Porque los submarinos nucleares modernos pues están diseñados para ser extremadamente silenciosos y para evitar la detección. Pero si ya saben que va a pasar por ahí y desplegaron todo este equipo, pues pudieron ser rastreados desde el momento en que salieron del puerto. Cada maniobra, cada cambio de profundidad, como podemos ver en la imagen, fue detectada con oportunidad, fue registrada, fue analizada, fue evaluada con datos de inteligencia recabados por la OTAN. Y esto le proporcionó a los analistas estadounidenses y canadienses, pues obviamente, una imagen muy clara y detallada de la característica acústica del Kazán, que antes no conocían. ¿Se acuerdan incluso que la nota fue que antes de llegar a La Habana, el Kazán habría pasado precisamente por Reino Unido y no se habrían dado cuenta? Es decir, el Kazán habría entrado a uno de los puertos nucleares, muy cerca de uno de los puertos nucleares en donde guarda su flota Reino Unido, y no lo percibieron, porque no tenían la acústica del Kazán. ¿Por qué esto es tan importante? Pues porque ahora, con toda esta información, Estados Unidos, Canadá, toda la OTAN puede ya identificar con mucha facilidad al Kazán, por lo menos con más facilidad que antes en cualquier parte del mundo. Ya no es solamente un submarino más en el océano, el Kazán ya tiene cascabel y es un objetivo muy identificable con características acústicas que pueden ser rastreadas y monitoreadas en operaciones futuras. Fíjense, déjenme leerles, por cierto, este párrafo tal cual de la nota. Lo pueden ustedes incluso checar. Después de que está ese recuadro en la nota, dice: teniendo en cuenta la duración de la observación, los probables intentos de Kazán de escapar, incluso moviéndose y cambiando las profundidades, se puede garantizar que todo el GAP Kazán será cancelado por completo para diferentes movimientos y profundidades. La Armada de los Estados Unidos recibirá información completa sobre nuestro submarino que necesitará para poder detectarlo fácilmente en una guerra futura, y junto con él posiblemente el SSBN protegido, y destruirlo con submarinos nucleares multipropósito. La actual situación táctica en torno a la fragata Gorshkov conduce a una situación en la que la Armada acepta calmar el movimiento a la vista, incluidos los submarinos enemigos, o en caso contrarrestar activamente esto para revelar al enemigo las peculiaridades de la operación de nuestro medio de búsqueda. Es lo que dice la nota de este portal de análisis militar ruso. Y lo que nos está diciendo, en otras palabras, es que todo esto se reduce drásticamente a una ventaja táctica que el Kazán tenía, y que por extensión tenía también una capacidad defensiva de Rusia que probablemente ya esté comprometida. Conocer todas las vulnerabilidades del Kazán, tener una radiografía completa de este submarino, lo que ha permitido es que ahora las fuerzas estadounidenses y de la OTAN puedan tener tiempo más que suficiente para desarrollar tácticas específicas para poder neutralizarlo y localizarlo. Por ejemplo, algunos casos pueden desplegar sistemas de detección como estos en puntos estratégicos, ya buscando su acústica específica porque ya tuvieron más que tiempo suficiente para detectarla, y en caso de un conflicto, pues estos datos le van a permitir a las fuerzas submarinas y aéreas de la OTAN lanzar ataques muy precisos contra el poderoso Kazán, sabiendo exactamente cómo y dónde encontrarlo. Por eso esta maniobra de Rusia está siendo hoy un tema muy polémico en el ambiente de los analistas militares rusos al interior, porque están cuestionando si fue un error grave o fue algo estratégico. No solamente hablamos de que pudo haber expuesto una de las naves más avanzadas del mundo, sino que también pudo haberle permitido tal vez a la OTAN obtener información crucial que ahora puede ser utilizada para neutralizarlos en el futuro.
toda esta capacidad de sigilo, todo este trabajo tan impresionante que era esencial para la efectividad de un submarino nuclear como el Kazán, pues se pudo haber ido al traste. Y esto en el mundo de la guerra submarina es una desventaja poderosa. Entonces, esta campaña de La Habana, que fue anunciada como para reforzar lazos de amistad, como una demostración de fuerza, digámoslo, más allá de que se haya dicho que fueron lazos de hermandad, probablemente terminó exponiendo una debilidad estratégica. La decisión de haber enviado el Kazán a una zona tan vigilada probablemente también le permitiría a los sistemas de detección enemigos recopilar datos valiosos. Por lo menos las imágenes satelitales que podemos hoy ver nos habla de que es muy probable que sí haya estado comprometida su capacidad operativa futura. Y esta situación especialmente es muy grave, sobre todo si vemos el contexto tan delicado que existe y cómo, pues bien lo dice el dicho, Alba, el que se enoja pierde. Y de tener razón estos analistas de este portal, pues valdría la pena reconsiderar si fue un acierto o no. Así es, porque si realmente se les chispoteó, ¿se le puede cambiar la acústica a los sumergibles? Sí, es posible cambiar la acústica. ¿Qué necesitan hacer? Cambiar los revestimientos anecoicos, cambiar el diseño hidrodinámico, cambiar toda la tecnología de propulsión por otra que sea aún más silenciosa, porque ya tienen toda la información acústica de este sumergible. También cambiar el aislamiento de la maquinaria interna para que haga otro tipo de vibración. Y también necesitan cambiar la optimización de la operación. O sea, es prácticamente cambiar todo el revestimiento del sumergible para cambiar completamente su acústica. Porque muchos decían, no, pero es que no lo detectaron. Fue visible. Nosotros les compartimos que Estados Unidos se había puesto supuestamente muy nervioso junto con Canadá. Desplegaron fragatas, ellos desplegaron buques y empezaron con los aviones. Entonces, lo que hicieron con los aviones fue escanear y obtener, digamos que la imagen sonora, como vemos en la imagen, tener toda la información de cómo suena sumergible en el océano con los radares. ¿Recuerdan cuando pasó lo del Titanic? Que lo buscaban también con aviones y a través de satélite con los sonares. Bueno, fue más o menos algo parecido lo que hicieron Estados Unidos y Canadá para obtener la información acústica del Kazán. ¿Puede ser una medida que lo hayan ellos planeado así en Rusia? Puede ser que sí. A lo mejor ellos también obtuvieron la información de otros buques, de los aviones. Sí, probablemente, ¿verdad? Y haya a lo mejor ellos también iban escaneando algo. Exacto. A lo mejor es el riesgo menor y hayan dicho, vamos a sacrificar el Kazán porque nosotros también vamos a obtener otra información. Y pudo haber sido, a lo mejor la tecnología que estaba dentro del Kazán en ese momento les permitió a ellos tener una fotografía también de todo lo que estaba a su alrededor. Y dijeron, va a ser como un intercambio de información. Un ganar-ganar. Un ganar-ganar. En este momento, el Kazán a lo mejor lo sacó. No es su mejor buque. Hay que decirlo. O sea, el Kazán no es el mejor sumergible que tiene Rusia. Según medios oficiales rusos, el mejor sumergible que tiene es el Belgorod. Ese es el mejor. El Kazán está dentro de los mejores en otras categorías. Pero digamos que la joya de la corona es el Belgorod, no es el Kazán. Fíjate, Alba, que podría tener lógica lo que tú dices, porque precisamente hablábamos en este podcast de cómo Reino Unido se alarmó porque se dieron cuenta que el Kazán habría estado... Una vez que tuvieron digamos, acústica en Occidente, cuando Estados Unidos y Canadá lo detecta, que aquí lo podemos ver, empiezan a, de alguna manera, cruzar información y llegan a la conclusión de que el Kazán habría escaneado el puerto en donde Reino Unido guarda toda su flota nuclear. Exacto. Incluso sus submarinos. No se dieron cuenta en ese momento. Ya tendría un escaneo. Incluso ese video me parece que lo habíamos titulado como fue un señuelo. Lo de Cuba. Entonces, eso podría... porque se me hace muy difícil, Alba, pensar que fue deliberado. Que fue visceral. Que fue visceral de...
Así como de llévatelo, Sí, ¿no? anúncialo, deja que te escaneen. Sobre todo cuando... Que nadie en el Kremlin les iba a decir, oye, no señor, porque nos van a escanear hasta las anginas. Sí, porque todo el mundo sabe. De hecho, cuando supuestamente China perdió un submarino nuclear, que Reino Unido sacó la nota, no lo han podido encontrar. Que supuestamente lo perdió en el Mar Amarillo. No lo han podido encontrar. Saben supuestamente que perdió uno, pero no tienen las coordenadas. O sea, no lo han podido encontrar. Son indetectables. En este caso, yo creo que si lo detectaron, fue porque avisaron y porque necesitaban como un intercambio de informaciones. Como que te voy a dar la información sonora del Kazán, porque me estoy llevando otra información. De por sí ya le iba yo a hacer una remodelación al Kazán. O a lo mejor ya tenían la acústica desde el Mar Negro, por ejemplo. No lo sabe. No sé dónde hayan dado antes el Kazán, pero el Mar Negro también es un área sumamente patrullada. Claro. Por Occidente. No lo sabemos, Alba. Lo que sí, bueno, vamos a ver qué dicen nuestros amigos. A mí, francamente, me cuesta mucho trabajo pensar que le ganó la víscera a alguien en el Kremlin y que nadie más le dijo, oiga, no podemos hacer eso porque... Exacto. Teniendo tantos estrategas de guerra, si algo se reconoce Rusia es su larga historia en la guerra y las estrategias de guerra que tienen. Bueno, no solo Rusia, a Estados Unidos no han tenido la información acústica de un submarino, ni a China, ni nadie, porque todo el mundo sabe que es muy fácil obtenerla. ¿Cómo se les va a ir, digamos que la piedra en el frijol así tan grande para que les escaneen el Kazán? Se me hace... Honestamente... Un señuelo. Sí, pues, yo lo creo más como un señuelo, como te llevas la información acústica del Kazán, pero yo ya me llevé mucho más de lo que quería y le puedo cambiar la acústica. La queja de este portal ruso es: comprometieron uno de nuestros submarinos más poderosos. Seguramente el Kremlin tiene algo más que ganó, ¿no? A lo mejor si comprometió eso fue un peón de guerra. De decir, bueno, pues toma este peón de guerra. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen nuestros amigos que nos están siguiendo en el resultado de la encuesta? La encuesta es: ¿crees que el movimiento del Kazán fue un movimiento estratégico o una imprudencia? Las opciones de respuesta son: ¿fue un movimiento estratégico, una imprudencia o no estoy seguro? Gracias por participar. Vamos a cerrar la encuesta y los resultados. El 75%, Alba, cree que fue un movimiento estratégico, que como tú dices, seguramente ellos escanearon también algo más. El 10% cree que fue una imprudencia y el 15% no estoy seguro. De algo sí podemos estar seguros, hablando de estar seguros, que la OTAN escaneó hasta las anginas del Kazán, como dice este portal, sí es cierto. Que fue un disparo en el pie, no lo sabemos. A ver, miren, ahí está lo que desplegó. La nota es extensa. Ahí está parte del movimiento que desplegó Estados Unidos y Canadá. Ahí están vistas satelitales que prueban que sí lo hizo. Ahí tienen ustedes las coordenadas de cómo fue siguiendo precisamente Occidente por medio de estos aviones paso a paso cada movimiento del Kazán. Lo que nadie nos puede decir en este momento es, bueno, ya sabemos lo que Occidente escaneó del Kazán. ¿Alguien sabe lo que el Kazán escaneó de Occidente? No. Detallazo. Sí, exacto. Sí. Conclusión del día, yo creo que por ahí va. Claro, ya todo el mundo sabe qué tiene Occidente, qué tiene la OTAN. La acústica del Kazán. Todos lo sabemos, ya. Ok. ¿Qué se llevó al Kazán? Nadie sabe. Saben que se les presentó ahí de la nada, sumergió, salió en las costas de Reino Unido. No saben qué escaneó, no saben qué se llevó. Se paseó muy cerca de las costas de Florida. No saben qué escaneó. Entonces, Rusia sí sabe qué tiene la OTAN, la acústica del Kazán. La OTAN no sabe qué fue lo que se llevó el Kazán en ese paseíto. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.